Me gustaría aclarar tres cosas. Lo primero, ¿cuáles fueron las razones por las que ayer se decretó un receso en la sesión del Consejo que reiniciara sus trabajos, que comenzara nuevamente sus trabajos el lunes a las 10 de la mañana? Como ustedes, muchos de ustedes presenciaron, al llegar al tema de los dictámenes se presentaron varios engroses que en los 4 estados que se iban a conocer sumaban más de 1000 páginas y se consensuó con todas las fuerzas políticas y los consejeros, abrir un espacio para poder analizar con detalle qué contenían estos engroses. Es decir, el receso, a pesar de que es una atribución del presidente decretarlo, fue consensuado con todas las fuerzas políticas y todos accedieron a abrir este espacio de tiempo para poder analizar estos engroses. Creo que eso es importante subrayarlo porque lo que se pretende por parte del instituto, pero también de los propios partidos, es abonar a la certeza y la transparencia. No tiene sentido discutir sin conocer documentos, sin conocerlos a profundidad y por eso abrimos este espacio, repito, consensuado con los partidos para generar certeza. Segundo punto. ¿Qué contienen estos engroses? Esta mañana ha habido una reunión con los partidos políticos de parte del titular de la unidad, nos reunimos él y yo también, nos vamos a reunir también con los consejeros para analizar qué contienen estos engroses. Esencialmente los engroses tienen o responden a 3 elementos. El primero son erratas. Se trata de documentos muy voluminosos que pueden tener algún tipo de errata en los cálculos o bien en algún tipo de valoración. Eso suele ocurrir normalmente viendo el trabajo, digamos, de fiscalización y se hace precisamente para que no haya errores. Segundo, se contienen modificaciones o propuestas de modificaciones a los dictámenes derivadas de mandatos de los propios miembros de la propia comisión de fiscalización. A lo largo de esta semana, como ustedes saben, hemos tenido una comunicación permanente con los partidos políticos e incluso se presentaron una serie de escritos en donde los partidos manifestaban sus preocupaciones respecto de los dictámenes que se habían circulado la semana anterior. Atendiendo esas preocupaciones, los consejeros, miembros de la comisión, en algunos casos determinaron hacer algún ajuste a los criterios con los que se elaboraron los dictámenes para proponérselos al Consejo General. Acuérdense que el Consejo General es el que va a tener la última palabra en esta materia, pero, digamos, a partir de lo que son propuestas, sugerencias que los propios miembros de la comisión están haciendo. Algunos de estos criterios tienen impactos en los dictámenes y ese es el segundo gran contenido de los engroses. Y en tercer lugar, los engroses también contienen aclaraciones que a lo largo de esta semana algunos partidos políticos fueron haciendo. Pongo un ejemplo. El dictamen, por ejemplo, podía contener en algún caso la sanción o la determinación de un espectacular, estoy poniendo un ejemplo, que no se había reportado, y los partidos en estos días, al conocer los dictámenes, dijeron, oye, mira, este corresponde con tal otra póliza, por lo tanto sí está reportado. Cuando esto ha procedido, la unidad, pues, no hay un ánimo sancionatorio ni persecutorio, justamente ha procedido a avisarle al Consejo que hay alguna modificación, alguna corrección que se tiene que hacer. Eso en términos generales es lo que contienen los engroses. Y por último, ¿qué es lo que está pasando en estos días de receso? Están pasando 3 cosas. Lo primero, cada una de las representaciones de los partidos políticos y las oficinas de los consejeros estamos revisando el contenido de estos engroses y siendo, digamos, informados por la unidad, el titular de la unidad de fiscalización, a qué corresponden y cuáles son las razones y los contenidos de los engroses. Segundo, está habiendo reuniones con las representaciones de los partidos políticos precisamente en este afán aclaratorio. Y tercero, estamos los propios consejeros por reunirnos también con el titular de la unidad para que estas aclaraciones sean puestas sobre la mesa. Es decir, en suma, lo que estamos haciendo o lo que hicimos fue abrir un espacio de tiempo. El lunes reiniciará la discusión con los documentos con los que se convocó a la sesión, es decir, los dictámenes, pero también considerando estas propuestas de modificación que se están haciendo en los engroses. Insisto, la última palabra la determinará el Consejo General. Una ultimísima cosa, los cambios que con los engroses se están planteando a los dictámenes son marginales, son menores y en todo caso no son ningún albazo, sino son elementos para la discusión de cara a la sesión, al reinicio de la sesión el lunes. Doctor, esto último que decía, no son ningún albazo, sin embargo, sí quisiéramos preguntarle, usted habla de que hubo un mandato para precisar
la interpretación de los criterios o para ajustar los criterios. Estos ajustes y estas precisiones a los criterios pueden llevar, concretamente, porque esa es la pregunta de la opinión pública, a que la situación en Coahuila sea diferente y los dos candidatos en este ajuste puedan presentar un exceso de gastos menor al 5%? No lo sé, porque hoy todavía, porque hoy se plantearán, se distribuirán los proyectos de resolución o las propuestas de proyectos de resolución en donde se impactan los ajustes propuestos en el engrose. ¿Qué quiero decir? Que todo de aquí al lunes está como estaba el viernes. La base de la discusión el lunes y de la decisión que tomaremos es a partir de los documentos con los que se convocó la sesión el viernes. Y en todo caso es el Consejo General el que determinará las cifras, digamos, finales que corresponden a los ingresos y a los gastos de todas las elecciones, incluyendo, por supuesto, la de Coahuila, que es objeto de tu pregunta. ¿Puede suceder que se revierta la situación? No ha cambiado nada, como podía eventualmente suceder el viernes. Quien decide en última instancia es el Consejo. Hasta ahora lo que tenemos son dictámenes que fueron aprobados y que fueron, digamos, conducidos, cuyos criterios fueron planteados por la Comisión de Fiscalización. Quien define si esos criterios se validan, si eventualmente se cambian y, en consecuencia, si los dictámenes se deben o no modificar, es el Consejo General. Es una potestad del Consejo y lo era el viernes y lo será el mismo lunes cuando reinicie la sesión. ¿Pero ofrece certeza que los criterios cambien ya cuando tienen dictámenes anunciados hacia los medios de comunicación y a la opinión pública? Lo que tenemos hoy, de cara al lunes, son propuestas de cambio que han hecho los miembros de la Comisión de Fiscalización a los criterios con los que se construyó el dictamen. Esto es, vuelvo al punto, es una sugerencia, es poner sobre la mesa del Consejo el planteamiento de estas modificaciones de criterios y el Consejo es el que va a decidir en plena potestad si esos criterios, esos cambios se aceptan o si bien los criterios originales se mantienen. Doctor, pero con estas modificaciones sí disminuiría, aunque usted habla de cantidades marginales, disminuiría las cantidades que hoy conocemos en los dictámenes del día viernes. Hasta donde entiendo, una de las propuestas, que son eso, propuestas de modificación de los criterios con los que construyeron los dictámenes, tiene que ver con el monto con el que se valora, digámoslo así, la participación remunerada y no informada de los representantes de casilla. Si hay una disminución en el criterio, o sea, en el monto, digamos, en el criterio con el que se define el monto, es posible que haya una reducción, pero en todo caso, viendo las grandes cifras, las modificaciones son modificaciones marginales respecto de aquellas contenidas en el dictamen. Ayer se hablaba que si se descartaba justamente el pago a los observadores electorales de los partidos, podría reducir entre 4 y 5 millones. Es una decisión que tendrá que tomar el Consejo. Pero sí están así las estados. A ver, vuelvo al punto. El órgano, lo que hoy tenemos es una propuesta contenida en los dictámenes. Es el Consejo el que va a validar esa propuesta o modificarla, hacia arriba o hacia abajo. Esa es parte de la discusión Todo que, escenario es posible hasta que ustedes aprueben los dictámenes. hasta que el Consejo General no define, digámoslo así, nada cambia. Porque quien tiene la potestad legal para modificar o validar los dictámenes es el Consejo General. Pero puede cambiarlo por completo el Consejo General. Como lo podía cambiar el viernes. Eso no ha variado desde el viernes al lunes. Es decir, el Consejo General es una autoridad que tiene plena potestad. Los dictámenes son, digámoslo así, documentos validados por la Comisión de Fiscalización que se presentan para que el Consejo General decida. Pero la capacidad de decisión del Consejo, por supuesto, a partir de criterios objetivos, a partir de información y no de subjetividad, la decisión final corresponde al Consejo General. Hay mucha molestia por la actuación del titular de la unidad de fiscalización, incluso se le acusa de conflicto de interés. ¿Hay alguna posibilidad de cambiarlo? No voy a entrar en esa discusión. Hoy tenemos en primera instancia la responsabilidad de terminar, de cerrar el capítulo de los informes de gasto de campaña y después comenzará, digamos, la preparación, como ya arrancó, por cierto, pero continuará la preparación del proceso, de la organización del proceso electoral 2017-2018 y todas las definiciones que ello implica. Oiga, doctor, hay críticos muy duros hacia el instituto y dicen que hay una crisis. ¿Usted ve eso? De ninguna manera, al contrario. Crisis si hubiera habido una imposición unilateral, por ejemplo, de un receso. Y lo que hubo fue un receso
construido a partir de un consenso unánime de todas las fuerzas políticas y de todos los consejeros. Es decir, por eso decía que no fue una decisión que, aunque podría tomarla en ejercicio de mis atribuciones como presidente del Consejo, de acuerdo con lo que dice el reglamento, se construyó a partir de un consenso. Todos estuvimos de acuerdo en este espacio, todos estamos analizando las cifras, los nuevos datos que están a nuestra consideración para que la decisión sea lo más objetiva posible. Si esto es así, como lo es, no veo en dónde haya una crisis. ¿Es un acto de responsabilidad? Absolutamente. Digamos, el receso obedece a 3 elementos fundamentales. Certeza, que es un principio constitucional. El Consejo no puede discutir y mucho menos decidir si no hay plena conciencia, pleno conocimiento de los documentos que están detrás de una decisión. 2, transparencia. La decisión de hacer el receso se tomó en la mesa del Consejo, se tomó de cara a la opinión pública, se generó, y tercero, consenso. Estamos ahora explicando qué está pasando en estos días. Estamos diciendo que hay reuniones con los partidos para explicar en qué consisten los engroses. Habrá reuniones con los consejeros para que también todos nosotros tengamos claridad de qué contienen esos engroses. Y en tercer lugar, pues, certeza, transparencia, y en tercer lugar, consenso, porque fue una decisión construida con la aprobación y el acompañamiento de todos los partidos políticos y de todos los consejeros. Doctor, usted ha dicho en reiteradas ocasiones que lo que se haga en este proceso electoral sentará las bases para el año que entra. Sí. ¿Se tendrá que perfeccionar el proceso de fiscalización? Ya, sin duda, aunque lo que tenemos que hacer es afinar y ajustar algunos detalles. En términos generales, la fiscalización que hemos venido construyendo en los últimos 3 años es la fiscalización con la que iremos al proceso electoral de 2018. Pero antes de que arranque el proceso electoral, se abre todavía una última ventana de oportunidad, precisamente para afinar criterios, para definir si hay alguna modificación al reglamento, que estoy convencido, ese es mi punto de vista, tendrá que ser marginal. A nadie le conviene estar cambiando las reglas del juego en la víspera de que el juego arranque, pero siempre es pertinente perfeccionar esas reglas para que el juego se lleve a cabo de la mejor manera posible y sobre todo con el mayor grado de certeza de cuáles son las obligaciones, cuáles son las prohibiciones, cuáles son los procedimientos, en suma, con los que el juego se va a llevar a cabo. Eso lo tendría que hacer el Congreso, porque ha habido, algunos decretos que ustedes han emitido y no lo Sí. han visto bien diputados y senadores. Miren, el Congreso, yo soy deferente a la potestad del Congreso, lo único es que, esto lo hemos hecho ya del conocimiento público, el proceso electoral va a arrancar el 8 de septiembre con la sesión a la que convocaré para esa fecha, y la Constitución establece con todas las letras que en los 90 días previos al arranque del proceso no se pueden hacer modificaciones fundamentales a las normas electorales. De lo que estamos hablando es de aquí al 8 de septiembre, hacer las modificaciones, los cambios, tenemos que ajustes menores a los reglamentos que son competencia del INE, no del Congreso de la Unión. Gracias.